Bueno, ahora vamos entonces con vías sensitivas. Entonces tenemos que las vías sensitivas hay em, varias vías por donde se lleva la información dependiendo del origen, ¿no? Tenemos que el tacto fino es el discriminativo, veíamos en la clase anterior, que era el que el que era el discriminativo. Si teníamos una moneda, podíamos saber qué era una moneda, em, palpando que si el lado de la cara o el lado del sello. Es el que, por ejemplo, en la parte de las personas con discapacidad visual, pueden leer libros a través del método Riley, este, palpando con los dedos. Eso te lo permite este tacto fino. Ella también lleva la propioceptiva consciente. Recordemos que hay propioceptiva consciente e inconsciente, y la inconsciente es cruzada y directa porque dependiendo de la vía por donde llega al cerebelo. Fijémonos entonces, aquí tenemos lo que es el cerebelo, el tálamo, la protuberancia, el bulbo raquídeo y la médula espinal, que sería la vía por donde va subiendo. Médula espinal, bulbo raquídeo, protuberancia, y aquí entonces el tálamo y el cerebro. Entonces fijémonos cómo va a ir siendo la vía a través de cada neurona. Entonces tenemos que la primera neurona está en el ganglio de la raíz posterior, como hemos dicho varias veces. Luego, esta asciende a través del tallo encefálico y en lo que es el bulbo raquídeo, allí se encuentra con los núcleos de Gol y Burdas. Los núcleos de Gol y Burdas, entonces ellos reciben lo que es la información sensitiva. Si se fijan, normalmente la vía sensitiva, ustedes van a aprender que todas llegan al ganglio de la raíz posterior, y la segunda neurona siempre está en el asta posterior de la médula espinal. Sin embargo, esta sube directamente y llega hasta lo que es el bulbo raquídeo, en el núcleo de Gol y Burdas. Luego de allí se decusa, sube por lo que es el lemnisco medio, que está dentro del tallo encefálico, y llega a la tercera neurona. La tercera neurona está en el tálamo, en el núcleo lateral ventral dorsal del tálamo, y luego a la corteza postcentral, es decir, a la parte parietal, ascendiendo por lo que es el brazo posterior de la cápsula interna, que es algo que vimos también la semana pasada cuando veíamos los núcleos de la base, cuando veíamos diencéfalo. Igualmente, como yo les he mencionado, eso es esto en cuanto a la piel de todo el cuerpo, del cuello para abajo, pero en la cabeza, obviamente esa sensibilidad la recibe es el quinto par craneal, que es el trigémino. Esa información, venga por la rama oftálmica, la rama maxilar, la rama mandibular, la recibe la primera neurona, que está en el ganglio de Gasser. De allí, el quinto par craneal llega a su núcleo, que es el núcleo, aquí no, que se me olvidó colocarlo, pero la segunda neurona en ese caso es el núcleo sensitivo, del quinto par craneal. De ese núcleo sensitivo del quinto par craneal, sube al tálamo y de allí a la corteza parietal. En cuanto al tacto grueso, entonces el no discriminativo, que también lleva matices afectivos, sensaciones de líbido. Ella, perdón, vamos a verlo así completo. Ella entonces se origina en el ganglio de la raíz posterior, esa es la primera neurona. Luego la segunda neurona estaría en el asta posterior de la médula espinal, en el núcleo esponjoso.
Eso lo vimos igual en la clase anterior. Todos los 4 núcleos que hay aquí se van a relacionar con estas vías. Entonces vamos a encontrarnos el primer núcleo, el núcleo esponjoso, luego sube por el haz espinotalámico anterior, que lo vimos también en la clase anterior, todos los haces que ascienden. Entonces este asciende por el haz espinotalámico anterior, espino de médula espinal y tálamo, porque llega al tálamo. Toda esta vía va desde la médula espinal al tálamo. Luego esto llega al del tálamo, entonces sube igual por el brazo posterior de la cápsula interna y llega a la cuarta neurona que en la corteza postcentral, es decir, en la circunvolución postcentral que está en el lóbulo parietal. Si estamos hablando de alguna sensación en la cara, igualmente utilizamos el quinto par craneal. Primera neurona está en el ganglio de Gasser, que es la similitud del ganglio de la raíz posterior, y el segundo, el núcleo sensitivo del quinto par, que es la similitud de la médula espinal. De allí pasa al lemnisco medio y de allí sube por el brazo posterior de la cápsula interna. La vía termoalgésica, siempre les he mencionado que paciente que le vamos a examinar esta vía, nada más usamos la vía del frío o la vía del dolor, perdón, la vía del frío o el calor, en vez de estar infringiendo dolor al paciente porque todo va por la misma vía. Entonces fijémonos aquí. Sube, comienza aquí ganglio de la raíz posterior, primera neurona, ganglio de la raíz posterior, la segunda, entonces el otro núcleo que tenemos en el asta posterior de la médula espinal, que sería la sustancia gelatinosa de Rolando, sube por el haz espinotalámico lateral. Fijémonos que el otro sube por el haz espinotalámico anterior, este por el haz espinotalámico lateral, llega al tálamo, igualmente en el núcleo lateroventral dorsal del tálamo, luego pasa por el brazo posterior de la cápsula interna y llega a la corteza postcentral. Igualito llega a la circunvolución postcentral en el lóbulo parietal. Si tenemos algo en la cara, si estamos sintiendo dolor o calor en la cara, cuando tenemos un dolor de muela, bueno, eso sube a través del ganglio de Gasser, la primera neurona en el ganglio de Gasser, la segunda en el núcleo sensitivo del quinto par, tercero en el tálamo y llega entonces todo a la corteza parietal. Entonces, en cuanto a las vías propioceptivas, recuerden que entonces tenemos vía propioceptiva consciente que va igual que el tacto fino en las primeras láminas y la vía propioceptiva inconsciente que tenemos directa e indirecta. Les había dicho que la directa se llama así porque entonces tenemos que recordar que el cerebelo controla el mismo lado del cuerpo, no es como el cerebro, que el cerebro controla el lado contralateral, en cambio el cerebelo controla el lado ipsilateral. Entonces, en este caso nos vamos a fijar que vamos a controlar el mismo lado. Es directa porque no se cruza. Primero entonces subimos, tomamos en la primera neurona, ganglio de la raíz posterior. ¿Qué sensación vamos a recibir? Todas las sensaciones, como les he dicho, de propiocepción, de que si yo, por ejemplo, voy a hacer un lanzamiento como pitcher, yo solamente estoy pensando en, en la pelota que tengo en la mano y cómo moldearla, cómo poner los dedos para lanzarla. Pero yo no estoy pensando en mi posición, en cómo voy a tener las piernas y eso. O sea, eso es algo para mí secundario. Sin embargo, eso es algo que lo tiene que mantener completamente el cerebelo y el cerebro para permitir que yo haga esos movimientos. Primero el ganglio de la raíz posterior, el segundo, el otro núcleo claro Starling que tenemos en el brazo posterior, en el asta posterior de la médula espinal. Eso asciende
y a través de los pedúnculos cerebelares pasa al cerebelo, donde se encuentra con la tercera neurona en el arquicerebelo vermicular. De allí pasa al paleocerebelo, cuarta neurona, quinta neurona, pasa por los pedúnculos cerebeloso superior y llega al tálamo. Ahí está la quinta neurona. Primera neurona, ganglio de la raíz posterior. Segunda, en el asta posterior de la médula espinal. Tercera, en el arquicerebelo. Cuarta, en el paleocerebelo. Es decir, que tercera y cuarta están dentro del cerebelo. Quinta, ahí es que llegamos al tálamo. Algunas fibras suben al cerebro, pero recuerden que como esto es inconsciente, todo lo que es inconsciente no llega al cerebro. Pero esta a veces envían, vamos a decir, información al cerebro, como que está ahí como por si acaso lo voy a necesitar. Y ahí estaría, pero se envía a la corteza motora. Fíjense que no llega aquí a la parietal, sino al lóbulo frontal. ¿Por qué? Porque esta información es lo que necesita para seguir manteniendo el equilibrio y ver con qué tono voy a seguir contrayendo los músculos y con qué precisión, si me voy a mover hacia acá o hacia allá, la pierna, etcétera. Igual aquí vemos el rubro espinal que nos sirve cómo va integrando de nuevo la información con la médula espinal. Todo lo que salió del cerebelo, entonces lo vuelve a llevar a la médula espinal. Igualmente, tenemos la inconsciente cruzada, que entonces ella sí cruza 2 veces la mitad del cuerpo para llegar al mismo sitio. Fijémonos que se origina aquí, en el ganglio de la raíz posterior, la primera neurona, la segunda, el otro núcleo, el núcleo de Wecheret. Luego sube por el haz espinocerebeloso anterior, sube y entonces caemos en el cerebelo. Tercera neurona, arquicerebelo vermicular, cuarta neurona, paleocerebelo, quinta, llegamos al núcleo. Fijémonos entonces cómo un estímulo que tuvimos de este lado cruza aquí, la línea media del cuerpo llega al cerebelo de este lado, pero cruza otra vez, siguiendo de que tenemos el mismo lado. El cerebelo va controlando el mismo lado, junto con el tálamo. Y de allí, quinta neurona, y allí ascendemos hacia el cerebro y también nos ayuda a lo que es el haz rubro espinal. Rubro espinal se llama porque es del núcleo rojo. Entonces aquí tenemos un cuadro en el que tenemos un resumen de dónde están todas las neuronas. Obviamente, como ya se dan cuenta, comienza aquí en la segunda neurona porque la primera siempre está en el ganglio de la raíz posterior o en el ganglio de Gasser en el caso del quinto par craneal. Entonces, en el tacto fino, recordemos, la segunda neurona está en el núcleo de Gold y Burdash. Va subiendo por el haz de Rel media o el menisco medial. La tercera neurona llega al tálamo y la cuarta de una vez llega a la circunvolución postcentral en el lóbulo parietal. El tacto grosero, núcleo de este ganglio de la raíz posterior de la primera neurona. Segunda, núcleo esponjoso que está en el asta posterior de la médula espinal. Sube por el haz espinotalámico anterior, llega a la tercera neurona que está en el tálamo y la cuarta en la circunvolución postcentral. Igualmente, la termoalgésica, sustancia gelatinosa de Rolando, que está en el asta posterior de la médula espinal. Comencemos, primera neurona, ganglio de la raíz posterior. Segunda, sustancia gelatinosa de Rolando. Tercera, aje espinotalámico lateral. Recuerden, aquí diferencia, grosero va por el aje espinotalámico anterior, termoalgésica por el aje espinotalámico lateral. Los dos llegan al tálamo y a la circunvolución postcentral en el lóbulo parietal. Pero ya la propioceptiva, recuerden que tenemos la consciente que va por la misma vía que el tacto fino, va por esta misma vía, y la inconsciente que tiene que pasar por el cerebelo. Para entonces pasar por el cerebelo tenemos la directa, que se origina en el núcleo de Clara Starling, Clara Stirling, Starling es, que era de Rusia, Clara Stirling, y va por el haz espinocerebeloso anterior. Fíjense, espinocerebeloso.
Este se llama espinotalámico porque va desde la médula espinal al tálamo. Este se llama espinocerebeloso porque va desde la médula espinal a el cerebelo. Específicamente en el arquicerebelo, luego va al paleocerebelo, que ahí estarían tercera y cuarta neurona, y luego quinta y sexta neurona están en el tálamo y en la circunvolución precentral, en este caso va a al lóbulo, al lóbulo frontal, que ya es motor, por lo que les dije que necesita esta información para mantener el equilibrio, para mantener un buen tono muscular. Eso es la directa. La indirecta se origina en el núcleo de Becquerel, pasa por el eje espinotalámico, espinocerebeloso anterior, perdón, igualito va al arquicerebelo del vermis, tercera y cuarta neurona, arquicerebelo y paleocerebelo que quedan en el cerebelo, obviamente, y quinta y sexta neurona que llegan al tálamo y circunvolución precentral. Quiere decir que tacto fino, tacto grosero y termoalgésico y vía termoalgésica llegan al tálamo y al parietal. En cambio, la propioceptiva directa e indirecta llegan al cerebelo, luego al tálamo y luego al lóbulo frontal. Otra cosa, recuerdan que cuando vimos sustancia gris en el asta posterior de la médula espinal, habían 4 núcleos, aquí están, que pertenecen al tacto grosero, núcleo esponjoso, a la termoalgésica, sustancia gelatinosa, al núcleo de Clary-Stilling y al núcleo de Becquerel, lo que es la vía directa e indirecta, inconsciente de la vía propioceptiva. Y bueno, sin más nada que decirle, seguimos viendo. Espero que les sirva. Cualquier duda, contacta.